Muchas gracias a todos. ¿Me están escuchando bien? ¿Así? ¿Bien? Perfecto. Bueno, es un placer. Gracias por la invitación a la Fundación Comparlante, a Lorena, a todo el equipo que conforma la Fundación. Y para mí realmente es un placer, es un honor poder compartir y la verdad que me hayan tenido en cuenta para poder contarles y expresarles lo que desde mi humilde lugar hago y todos los días estoy tratando de generar nuevas cosas a través de estas inquietudes que surgen día a día. Eh, Tengo ahí una pequeña presentación como para compartir, me imagino que va a haber algunas este, eh, preguntas que van a tener ustedes para hacer. Así que creo que tenemos un espacio, ¿no? Me van orientando con respecto a los espacios que vamos a tener para las preguntas. Vamos a ver si puedo acá. Ahí está. Vamos a compartir. Como bien decía Roberto, ahí mi nombre, soy Alejandro Pichone. Y como bien decía, mi formación técnica en el Colegio Industrial, allá hace unos cuantos años, hoy tengo a punto de cumplir 46 años, la carrera de técnico electromecánico, lo que se denomina en Argentina, es una formación donde uno aprende oficios de distintas índoles, de carpintería, herrería, trabaja con el metal, conocimientos de electricidad. Y después, años más tarde, en la formación universitaria, mi primera formación universitaria, en la Universidad Tecnológica Nacional, donde ahí ya me especialicé en lo que es la licenciatura en organización industrial, que tiene que ver más que nada con aspectos de la producción, y haciendo una especialización en sistemas de calidad ISO. Esa fue mi formación técnica real durante muchísimos años, después por cuestiones de la vida y cosas que a uno le suceden, traté de buscar otro horizonte y busqué básicamente la línea del turismo porque quería trabajar en parques nacionales, quería contacto con el aire libre y elegí la carrera de guía nacional de turismo, así que hice la carrera. En ese momento conocí a un compañero de la universidad, Ale López, el cual tenía un hermano con discapacidad. Hasta ese momento mi contacto con la discapacidad era un contacto como la mayoría puede llegar a tener, de conocer a alguien, de ver a alguien, pero nunca involucrado directamente. Y en ese momento Ale me comenta eh, las dificultades que tenían ellos como familia a la hora de empezar la búsqueda de lugares para ir de vacaciones. Y en ese momento yo estaba comenzando mis primeros pasos con un emprendimiento en la provincia de Córdoba, a unos 800 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en un lugar donde hay serranías, donde hay montañas, ríos, y estaba con mi emprendimiento de cabañas. Pero bueno, eso más adelante les daré más detalles. Muchos me preguntan, y siempre uno a la hora de hablar sobre la accesibilidad y qué me motiva, y en este caso es bastante particular charlar con muchos de ustedes porque la mayoría está involucrado directamente con la temática, ¿no? Por lo general uno cuando avanza con estas charlas, con estos encuentros, es gente de distinto ámbito, es gente que tiene cierto conocimiento, que por curiosidad o por algún otro motivo empiezan a incursionar o empiezan a investigar y empiezan a buscar información sobre accesibilidad. Entonces, en esa búsqueda y en esa forma de comunicar de qué se trata, yo siempre muestro este tablero, esta nube, con muchos términos, y que estos términos, por lo general, son los que a mí me motivan, y son, por lo general, los que día a día yo pienso en cada una de estas palabras, a la hora de desarrollar y pensar
en acciones, en cosas, en elementos, en ideas, para llevarlas adelante. Y en ese camino, yo ahí cuando me pedían un poco que haga una especie de resumen de quién soy y cómo soy, yo siempre me considero un inquieto, un apasionado por el hacer, como puse en el título, más que me siento mucho más cómodo y me gusta más el ámbito del hacer que el decir. Obviamente que en todo este recorrido de todos estos años, como docente también, y como asesor y consultor, el hecho del decir es sumamente importante, ¿no? Esto de generar conciencia, de generar empatía, de mostrar, de sensibilizar la temática, es fundamental. Y con respecto a esto, obviamente, aparecen un montón de barreras, estas barreras de comunicación, estas barreras culturales, sociales, y en este andar, y esto de ser inquieto, y me considero un destructor de barreras, ¿no? Me gusta esto, que aparezcan barreras y hay que desafiarlas. Y en ese sentido es que trato día a día de encararlas. Y cuando hablamos de este tipo de barreras, creo que en todas tuve la posibilidad de participar, en todas tuve la posibilidad de trabajar y de iniciar cambios, más allá de la cuestión de emprendedor, como dice el título y a lo que vamos, ¿no? Esto de buscar salidas desde el punto de vista del negocio. Tuve la suerte de transitar por varios caminos. Con respecto a las políticas, tuve en algún momento la posibilidad de trabajar con gestores en forma directa, y yo bajo la dependencia de un ala de un ministerio a nivel nacional, que fue el Ministerio de Turismo, donde pude coordinar acciones de promoción, y ahí incorporar estas cuestiones de diseño universal, de accesibilidad, en todas las puestas promocionales, en la formación de los recursos humanos para la atención de la demanda del turismo accesible, pero siempre relacionado al turismo, ¿no? En esta primera instancia, primera etapa. Con respecto a las sociales y culturales, como docente también, cuando tuve la formación en la carrera de turismo, y les contaba esta conexión que tuve con un compañero, amigo, que es Ale López, con el cual empezamos a caminar y formar la red de turismo accesible. Tuve la posibilidad, después de estar del otro lado del mostrador, ser docente, hice la carrera de formación docente, y pude incorporar en la educación la temática de accesibilidad. Programas, unidades, trabajos prácticos, con la gran satisfacción de que los alumnos, ya hacíamos en primer año los primeros trabajos prácticos, y después ya automáticamente, a medida que iban avanzando en la carrera y en otros trabajos prácticos, ya tenían incorporada en forma natural la temática de la accesibilidad, ¿no? Y eso era como que iba cada vez alimentando mucho más esta necesidad de seguir superándome yo en la búsqueda de estas barreras. Por cuestiones naturales, por cuestiones, no sé, de la vida, se me fueron dando de esa forma. Y esto como les decía también, del emprendimiento que encaré en simultáneo en la provincia de Córdoba, me llevó a pensarlo también desde el diseño, desde la arquitectura, de elementos que podían llegar a conformar un espacio mucho más cómodo y pensarlo realmente para todos. Así que fue así que dentro de estas barreras también empezamos a trabajar en este diseño universal del espacio. Y es un espacio, como les decía, la provincia de Córdoba, con ciertas características bastante particulares, porque es un lugar serrano, con una topografía bastante particular.
donde como guía, trabajando en la quebrada del Condorito, hay una foto ahí que es las fotos estas son representativas, las dos primeras de la línea superior, como trabajo de guía, ¿no? Con este hay alguien que tiene el micrófono abierto, se está metiendo audio. Trabajando como guía también, buscando estos desafíos y buscando esto de derribar barreras, superando límites, como dice ahí, no existen límites ni barreras para la aventura, y porque el entorno me llevaba a eso. Voy a avanzar un poquito con respecto a el complejo de cabañas, que es cultura serrana, en este espacio de Córdoba, que fue lo primero, ¿no? Después surgió en simultáneo eso que yo les contaba, la aventura de trabajar en parques, pero en simultáneo estábamos con este desarrollo de cabañas, que en primera instancia fue pensado para, como les decía antes, para el hermano de Pablo. Pero conociéndolo a Pablo, para el hermano de Alejandro, perdón, a Pablo. Conociéndolo a Pablo, conocí un montón de amigos de Pablo, conocí un montón de familias, donde las necesidades eran similares, ¿no? Entonces, uno como profesional del turismo siempre piensa de por qué no ejercer la profesión como tal y ejercer esta responsabilidad de pensar realmente espacios y destinos para todos, realmente para todos. Empezamos a trabajar con las cabañas. Empezamos a trabajar en este diseño universal, pensamos en ir derribando las distintas barreras que se me iban apareciendo en el complejo. Yo siempre esto ilustro porque a mucha gente les comento de cuando hablamos de las necesidades del destino, de las necesidades en particular de un lugar, más allá de lo que uno puede llegar a promocionar, que es lo que por lo general sucede, uno muestra el lugar, muestra las actividades que uno puede hacer, las comodidades, los atractivos, qué cosas puede hacer en el lugar, pero si uno lo lleva desde el punto de vista de las necesidades de las personas con discapacidad, seguramente, y esto es algo para que reflexionemos, ¿no? Por ahí las personas con alguna necesidad en particular, que están acostumbradas a chocarse con esas barreras todo el tiempo, y era lo que me pasaba a mí, me preguntaban cómo era el sanitario. Entonces, nosotros en el sanitario tratamos también, en los sanitarios del complejo de cabañas, lo pensamos con un diseño que no sea el diseño habitual que uno puede llegar a encontrar, que es un diseño quizás hospitalario. Yo con mi habilidad, como les contaba, y con mi origen técnico, empezamos a desarrollar cuestiones de diseño donde por lo general la mayoría de las personas que visitan nuestro complejo ni se dan cuenta que es un complejo adaptado. Es más, utilizan los elementos del baño como si fueran toalleros o elementos accesorios o decorativos, y eso es el concepto real de esto del diseño universal, ¿no? De que pase desapercibido, que sea útil, que lo puedan utilizar todos en forma, de la misma forma, cada uno, hoy por ejemplo, lo que es mi realidad, y lo decía al principio con respecto de la accesibilidad, mi primer contacto fue con el hermano de un amigo que tenía una discapacidad, que tenía una parálisis cerebral, ¿no? Pero hoy yo lo disfruto este lugar y realmente lo utilizan mucha gente, adultos mayores. De hecho, mi mamá, con 84 años, es un lugar donde se siente realmente cómoda, donde es autónoma, donde no existen realmente riesgos arquitectónicos, por ejemplo, como los escalones, donde está todo a nivel, donde tratamos de pensarlo también para que ella pueda disfrutarlo. Y a veces yo también lo aclaro, esto,
porque uno relaciona la accesibilidad, en este caso el turismo accesible, lo relaciona directamente con la discapacidad. Y es algo que yo trato de hacer hincapié en eso. No soy un especialista en lo que es discapacidad, pero sí creo que me considero un buen oyente y un buen preguntador, porque pregunto mucho y pregunto cuáles son las necesidades, ¿no? Y, por ejemplo, pregunto de la misma forma con una persona embarazada, una mujer embarazada, para un adulto mayor o para una persona con discapacidad. ¿Cuáles son las necesidades y qué es lo que necesita para poder disfrutar de este entorno, en este caso de un complejo de cabañas? Y así fue que lo pensamos, como les decía, con las... que no haya obstáculos, con el sistema de pasarelas y veredas que sean a nivel, con sus pendientes. Hicimos el ejercicio, hicimos esto de ponernos en el lugar, en este caso de las personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de rueda, donde nosotros hacíamos las pruebas, estábamos días enteros con silla de ruedas, ingresando en los distintos ambientes de la cabaña, tratando de usar todos los elementos de la cabaña desde la silla de rueda. Lo hacíamos vendándonos los ojos también, también para ver cuáles eran los obstáculos o cuáles eran los peligros que podíamos llegar a tener a la hora de tener alojada a una persona ciega. Entonces, creo que ese es el mejor ejercicio que uno puede hacer a la hora de buscar soluciones, ¿no? Esto de preguntarle al otro realmente qué es lo que necesita, y por otro lado, tomar la iniciativa y ponerse en el lugar de otro realmente, ¿no? Porque a veces es muy fácil decir, sí, pónganse en el lugar del otro o ponete en el lugar del otro. En el caso nuestro, iba acompañado. O sea, esto del diálogo permanente, de hecho, con las personas que nos consultan y quieren venir a nuestro complejo, nosotros lo que hacemos, no tenemos ese trato habitual del mail o del WhatsApp, sí, tal o tal cosa, sino hacemos un llamado, hablamos por teléfono y tratamos de evacuar todas las dudas que tengan con respecto con lo que se van a encontrar, ¿no? Porque es algo que también nosotros vemos habitualmente con respecto a la información. Creemos que debe ser realmente la información cierta y verdadera para que la persona pueda decidir y sepa con lo que se va a encontrar. Que eso también es una cuestión de ir construyendo y de alguna forma ir cambiando ese paradigma de, por ejemplo, las guías de turismo, ¿no? Las guías de turismo, por lo general, se arma un circuito accesible. ¿Por qué? Porque cumple con todas las condiciones de accesibilidad. Pero nosotros vamos en otro sentido, nosotros vamos que tenemos que hacer una guía integral, tenemos que de alguna forma integrar toda esa información y que la persona realmente decida por dónde ir, pero que sepa realmente cuáles son las dificultades que se va a encontrar en ese circuito, en ese destino o en ese alojamiento. Obviamente, en el complejo de cabañas, mejoramos día a día, tratamos de incorporar nuevas cosas, desarrollar todo el tiempo, estamos pensando en qué manera mejorar, y también, obviamente, que cada usuario tiene una necesidad particular, tenga o no tenga discapacidad. Entonces, a veces es muy difícil, pero tratamos de cumplir en el mayor porcentaje cuestiones básicas, ¿no? Para que puedan usarlo en forma segura, autónoma, cómoda. Así que en ese aspecto es que estamos todo el tiempo renovándonos y sumándole atractivos y elementos nuevos. Hasta ahora vamos bien, un pulgar arriba, vamos bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Ale, Sí. ¿puedo hacer un comentario? Dígame. Va. No, pensando que Startup Ability lo que busca es brindar herramientas para personas con discapacidad que quieren desarrollar
emprendimientos, digo, tu experiencia desde el emprendimiento turístico creo que aplica a muchísimos emprendimientos. Digo, cualquiera que quiera poner un negocio necesita tener un baño. Y esto que vos decís es fundamental, el que no se vea hospitalario. Creo que es, muchas veces hablamos nosotros desde la filosofía, ¿no? De corrernos del paradigma médico para introducirnos en un paradigma de derechos humanos, en un paradigma social. Digo, y en estas cosas está tan marcado esta idea de lo hospitalario. Entonces me parece que es súper rico lo que estás compartiendo, la imagen que nos mostrás de ese baño que es moderno, con estilo. Digo, estos ejemplos me parecen súper enriquecedores de lo que es el buen diseño para corrernos de esta cosa aburrida o hospitalaria, ¿no? Así que súper claro y súper agradecidos, Ale. Sumo a lo que vos decís, que es un punto que nosotros a veces luchamos en las capacitaciones cuando hablamos con futuros o con emprendedores o con prestadores de servicio, a la hora cuando le decimos que tienen que incorporar sanitarios o que tienen que incorporar instalaciones accesibles, la gran resistencia que pasa es, pero si yo adapto mi habitación, mi lugar, con accesibilidad y con los pasamanos y con las barandas y con esto y lo otro, ya la gente me va a mirar de otra manera, no va a querer venir porque se parece a un hospital, le da impresión. Entonces, hay un montón de barreras, obviamente que esta es una barrera cultural y el cambio de paradigma también pasa por eso, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación y de lo que queremos mostrar. Hay que romper con esto del paradigma médico. Y eso es lo que nosotros apuntamos, ¿no? De que el lugar sea un lugar realmente cómodo, que sea lindo, que no sea esto de que parezca un hospital, porque no es así. Entonces, pero es así como decís vos, y es por lo que trabajamos y tratamos de mostrar esto, ¿no? De que realmente se puede tener una estética, se puede pensar desde otro lado la accesibilidad. Y es un tema no menor, porque la Universidad de Arquitectura no tiene incorporado estas cuestiones de accesibilidad. O sea, recién lo ven en el último año y lo ven como decir, bueno, tenemos que cumplir con la cuota de accesibilidad en la educación de los arquitectos. Pero estuvieron toda su carrera diseñando y proyectando cosas sin tener en cuenta lo que es la accesibilidad, ¿no? O sea, los arquitectos son magníficos en diseñar desniveles, escalones, obstáculos permanentes para la gente, ¿no? Y hay que empezar a construir espacios para las experiencias, ¿no? Esto es importante, generar espacios para las experiencias, todo el tiempo. Pero la mejor manera de generar esos espacios para las experiencias es hablar con los usuarios, hablar con nuestros futuros clientes, porque yo los veo así de esa forma, ¿no? Porque también a veces este es otro paradigma que hay que romper cuando hablamos de la discapacidad en particular, cuando uno dice, no, yo tengo un emprendimiento accesible y yo voy a lucrar con la discapacidad. Oh, ¿cómo va a lucrar con la discapacidad? ¿Por qué no? Son seres humanos, son personas como cualquier otro que consumen, que gastan, que tienen la necesidad de gastar. Entonces, y vuelvo un poco a esto, ¿no? De darle la oportunidad que las personas decidan dónde gastar, cómo gastar, qué hacer, qué no hacer. Pero bueno, es una construcción por la cual tenemos que seguir avanzando. Con respecto a esto de los números y el negocio, ¿no? Que tanto en este momento a veces yo lo muestro esto porque no es un dato menor. Cuando hablamos del total de las personas con discapacidad a nivel mundial, a nivel nacional, de los porcentajes, del 12, del 13, del 15, entre el 10 y el 15, ponemos como un parámetro de personas que tienen algún tipo de discapacidad, de acuerdo. Yo le voy a contar lo que a mí me pasó desde el punto de vista de la experiencia con mi proyecto de Cabañas Cultura Serrana. Nosotros inauguramos en el año 2009. En el año 2009 inauguramos, empezamos la temporada, yo siempre tomo parámetros para que quede claro, del 15 de diciembre al 15 de marzo, que es el fuerte en el verano de este lugar, en Córdoba. Nosotros arrancamos en el 2009 con una ocupación total del 60%.
De esa ocupación total del 60%, estábamos en un 5% de personas con movilidad reducida. La mayoría, les diría el 95% con personas con discapacidad, con certificado, ¿no?, de discapacidad. ¿Qué pasa en el 2014? Hice un espacio, obviamente fue evolucionando, tuvimos altos y bajos, porque esto también lleva un proceso de afianzarse uno como prestador, afianzarse en esta temática que a veces resulta muy difícil, porque uno tiene que generar una confianza extra, pero una vez que pasa ese portal de confianza, lo que genera es una fidelidad mucho más fuerte que cualquier otro cliente. Entonces, en el 2014, la ocupación total fue del 80%. De ese 80%, el 13% era la misma condición que en el del 5%, personas con movilidad reducida, en su mayoría con certificado de discapacidad. Ya estábamos en el número donde uno dice, bueno, uno trabaja en accesibilidad, con discapacidad y demás, estamos en el número lógico de usuarios que van a venir a mi complejo, que van a hacer uso del servicio con estas condiciones. Pero miren lo que pasa, lo que nos pasó en el 2019, fue verano, diciembre del 2018 a marzo del 2019. Tuvimos el 98% de ocupación. Piensen un poco en el contexto también económico del país. Como todos saben, Argentina tiene fluctuaciones bastante importantes con respecto a la posibilidad de las personas de viajar. El argentino por lo general es de viajar mucho. Y en el 2018-2019 tuvimos el 98% de ocupación y un 43% de personas con movilidad reducida. Entonces, ahí es cuando se nos queman todo, ahí es cuando, este es un ejercicio que lo hacemos mucho con los prestadores cuando le decimos por qué tienen que trabajar en accesibilidad, más allá de todas las cuestiones que sabemos, ¿no? De porque tenemos leyes que tenemos que cumplir, porque es una cuestión de derechos humanos, porque nos consideramos empáticos y somos buenos y copados, porque queda bien, por una responsabilidad social empresaria y demás, pero acá lo que yo le estoy enfocando, porque a veces tenemos que mostrar esto, para los que son más duros del corazón, mostrarles los números. Entonces, con estos números, ahí todos abren los ojos y dicen, ¿cómo 43%? Y el resto de la competencia, y por lo general este año, el resto de la competencia estuvo en el 70%, en el 80% en promedio, y yo estuve al 100% prácticamente, pero tuve un porcentaje muy alto de personas con movilidad reducida y con discapacidad en este caso, ¿no? Además de estos valores, es algo que se da en turismo, los pernoctes. Por lo general, el lugar donde estoy yo, el destino, que es un destino importante en la provincia de Córdoba, tiene un promedio de 3.5 noches de pernocte. ¿Qué sucede? Que es algo que les comentaba al principio, esto de generar confianza, fidelizar a nuestros usuarios. Cuando encuentran un lugar cómodo, donde brinda condiciones de accesibilidad, en vez de quedarse 3 días y medio en promedio, nos quedamos 5. Entonces, es lo que sucede. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión de logística que a veces se dificulta a la hora de viajar, o sea, que es otro de los temas y otra de las barreras que aparecen a la hora de hablar de accesibilidad, es esto del transporte, ¿no? Que la mayoría en la Argentina se maneja en transporte propio, pero también hay personas que lo hacen a través de avión o de ómnibus, pero la mayoría lo hace en transporte propio. Entonces se quedan más días. Y también hay que sumarle a eso que se quedan más días y por lo general van en grupos grandes. ¿Por qué? Porque encontraron un lugar cómodo donde la familia también puede liberarse, descansar, porque esto no es solamente un beneficio para la persona con discapacidad. Es un beneficio real para todo el entorno de la familia, donde cada uno puede hacer lo que quiera, siempre y cuando las personas, en este caso, con discapacidad sean autónomas o tengan cierta posibilidad de autonomía,
donde todos pueden descansar por igual. Entonces, hay como un doble beneficio en todo esto y en trabajar en la temática de accesibilidad. En lo particular a mí, yo obviamente no me basé en estos números, porque esto se fue dando a través de los años y de lo que uno puede llegar a rescatar hoy como experiencia. Pero mi primera experiencia fue el hecho de ser un buen profesional, pensarlo desde el lado de cómo puedo pensar en un turismo donde es una actividad social, donde la materia prima es el ser humano, y si yo hablo de materia prima y ser humano, tengo que hacer una apertura y pensar en toda la humanidad. Entonces, ¿cómo puede ser si yo hago una actividad que deje un sector fuera de esa actividad? Entonces, eso fue lo que me motivó a mí en principio. Y obviamente cuando uno empieza a trabajar en accesibilidad, encuentra satisfacciones extras y empieza a encontrar un flujo de sensaciones que realmente son incomparables y son impagables. Y en ese camino uno fue buscando y fue aprendiendo de cuáles eran las necesidades que tenían, más allá de este alojamiento, ¿no? Porque hasta ahora el alojamiento brindaba las condiciones, la gente iba, visitaba mi lugar, estaba cómodo, pero es un entorno natural, como les decía yo, ¿no? Y en este entorno natural, donde hay barreras naturales, donde esas barreras naturales hay que sortearlas, romperlas, traspasarlas, las personas con movilidad reducida, en este caso, no podían ingresar al río. Ustedes van a decir, ¿cómo? Y sí, no había elementos para ingresar al río. Entonces ahí empieza esto de la oferta complementaria. A través de ideas que existen, porque las sillas anfibias existen en todos lados, la costa atlántica tiene muchísimas sillas anfibias en toda su extensión, también en algunos lugares de la Mesopotamia argentina, en el caso de Entre Ríos, que tiene también sillas anfibias. El problema de las sillas anfibias, tanto para las que existen en Entre Ríos como las que existen en la costa atlántica, no se adaptaban a las necesidades de un río de montaña. Empezamos a investigar, empezamos a averiguar, empezamos a consultar, empezamos a hacer pruebas y diseñamos nuestra propia silla anfibia. Que, ¿cuál fue la novedad? Que fue la primera silla anfibia de la provincia de Córdoba. Fue la primera silla anfibia de ríos de montaña. Y todo eso generó un revuelo bastante importante, que es la otra parte de que cuando uno empieza a trabajar en accesibilidad, sucede. Que se genera una promoción impensada. ¿Por qué? Porque eso me llevó a que me llamen de Radio Mitre, fuimos primera plana del diario La Voz del Interior de la provincia de Córdoba. De repente me llaman del noticiero de televisión La Nación Más para que vaya al piso a contar la experiencia, donde estuve casi 15 minutos contando de qué se trataba una silla anfibia, y en realidad yo no había inventado nada. Lo único que hice fue ver la necesidad de mis usuarios. Veía que había una realidad que estaba incompleta para las personas que visitaban mi cabaña, entonces desarrollamos esta silla. Esta silla, obviamente, lo que brinda es que más posibilidades para las personas que usan mi complejo. Pero no solo mi complejo, porque esta silla está a disposición de toda la comunidad, sin costo. Esto nosotros está a disposición. La prioridad la tienen los usuarios de nuestro complejo de cabaña, pero en el caso de que un vecino o cualquier otra persona que visite la localidad y quiera meterse al río y no tenga cómo, nosotros le prestamos la silla para que lo pueda hacer. Y eso es algo que nosotros asumimos como un compromiso, y esto de la devolución a nuestra comunidad y ver nuestro rol de empresarios y de emprendedores y de nuestro compromiso con la sociedad. Así que eso nosotros lo dejamos a disposición de la comunidad para que lo puedan usar. Y en este trabajo
de la comunidad, que también es muy difícil, porque a veces cuando uno empieza a trabajar con accesibilidad, más allá de que existan leyes y existan reglamentaciones, ordenanzas y un montón de marco legal, los estados están ausentes. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, algunos hacen algo, otros hacen menos, pero los estados están ausentes. Entonces, en el caso nuestro, nosotros como fuimos los primeros, empezamos a hacer un trabajo mucho más intenso con la comunidad y con los gestores. De hecho, empezamos a reunirnos con la Secretaría de Turismo, a comentarles cuál era la necesidad de mis usuarios, que eran personas y visitantes, pero más que eso, para que entiendan de que cuando uno gestiona accesibilidad, uno invierte en accesibilidad en una ciudad, en un destino, lo hace primero para sus vecinos, lo hace primero para sus votantes, le decíamos nosotros al intendente, que entienda que eso también eran votos. Y que era un beneficio obviamente real para sus vecinos, y en consecuencia iba a ser un beneficio para los visitantes de esta localidad. Y hablo de esta localidad porque, bueno, es el lugar donde yo tengo un pie y de alguna forma estamos trabajando con este emprendimiento. Así que de a poquito fuimos haciendo fuerza, trabajando, tuvimos la suerte de que hubo una inversión muy grande desde el gobierno de la provincia, donde se destinaron fondos para hacer toda una renovación del casco urbano, sendas podotáctiles bajadas, y todo eso fue porque nosotros empezamos a empujar. Hubo una renovación en toda la costanera, con pasarelas a nivel. O sea, realmente fue muy lindo trabajar y es algo que seguimos haciendo, ¿no? Porque por lo general la velocidad y la necesidad de las personas es mucho más instantánea y es otro tiempo del que lleva la gestión pública. Pero bueno, uno tiene que estar detrás de eso y seguir insistiendo. Les decía, Córdoba, como pueden ver, es un lugar donde tenemos estas características de río de montaña, donde tenemos sierras, acá, bueno, algunas imágenes de nuestros usuarios que también se convierten en nuestros voceros, en nuestros promotores, y le cuentan a sus lugares de orígenes y a la comunidad donde ellos se mueven, que estuvieron en un lugar que la pasaron bien. Bueno, en este caso justo hicieron nota de la radio local del lugar, porque también era una novedad, ver cómo llegaban con una silla al río. Entonces, todo eso fue sumando y alimentando las necesidades de seguir haciendo. Y en esas necesidades de seguir haciendo y de seguir derribando barreras, llegamos y nos metimos al río. ¿Y ahora qué pasó? Aparece la Champa Bike. ¿Qué es la Champa Bike? Champa, el nombre Champa se refiere al Champaquí. Champaquí es el cerro más alto que tiene la provincia de Córdoba. Tiene casi 2.900 metros sobre el nivel del mar. Es la elevación más alta que tiene la provincia. Y la Champa Bike es un desarrollo, es una inspiración para poder subir a las montañas, para poder hacer senderismo. Y es un elemento que lo desarrollamos y estoy sumamente feliz porque encontramos una versión, un diseño netamente nacional. Esto sí, en el país no existe, es la primera que se hace en el país. Es una silla que en Europa se hizo algo similar, que tiene ya unos cuantos años, pero nosotros lo que hicimos fue adaptarla a la topografía nacional. Y cuando digo adaptar a la topografía nacional, que sea todoterreno realmente. O sea, nosotros hicimos el año pasado la experiencia del Champaquí con esta silla, y es una silla que también está a disposición de las personas que vienen a nuestro complejo para hacer senderismo y salir a pasear con la familia y hacer algún recorrido corto. Es un elemento que une, es un elemento donde todos pueden compartir la experiencia, todos pueden manejar la silla y poder llevar a la abuela, a la madre, al hermano, al tío. Y las salidas que estaban limitadas, porque obviamente la geografía del lugar a veces genera eso, para las personas con discapacidad,
hoy pueden hacerlo a través de este elemento. Ahí es una de las experiencias que hicimos con esta silla en un cerro muy cerquita de ahí del complejo de las Cabañas, con un chico que tuvo parálisis cerebral de chico, se llama Vito, y fue su primer ascenso, y la verdad que fue algo muy lindo porque por primera vez pudo ver su casa desde arriba, de la sierra. Él siempre nos contaba que sus hermanos, su tío, su padre, su madre, les contaba de cómo es mirar su lugar desde arriba, desde la sierra, y él siempre veía de su patio de la casa las sierras, y bueno, tuvimos la posibilidad de llevarlo, que es algo que también hacemos habitualmente, de buscar personas que quieran hacer la actividad, y lo hacemos obviamente con mucho placer, sin costo. Esto lo hacemos por placer, obviamente, 100%. Que eso no quita, y de hecho lo hacemos con gente amiga que son prestadores y que son agencias de turismo que trabajan en la zona, que utilizan este elemento para hacer algunas actividades mucho más extremas, como subir al Champaquí, por ejemplo, ¿no? En todo este andar, y en esto de sembrar la semilla, de tener contacto con mucha gente local, pudimos realizar un sueño que fue el año pasado, donde también la conocimos a Lore, que participó, que fue el primer encuentro nacional de turismo alternativo adaptado, donde de alguna forma la idea fue reunir a todos los prestadores de turismo alternativo adaptado en un solo lugar. Por primera vez en el país, algo también inédito a nivel mundial, pudimos desarrollarlo durante 2 jornadas y hacerlo en un parque temático de arborismo, donde también trabajamos con ese parque, donde incorporamos condiciones de accesibilidad nosotros como cabañeros y como prestadores del lugar. ¿Por qué? Porque también veíamos esta necesidad de que de los visitantes que llegaban al valle y a nuestro complejo querían hacer estas actividades. Entonces, trabajamos con ellos, le dimos capacitación a los monitores y tratamos de adaptar algunas actividades, y también contarles que a veces las experiencias no pasan por lo extremo, sino pasan por la experiencia real. Y entender que a veces las personas con discapacidad, cualquier actividad, cualquier experiencia, por más mínima que sea comparado a lo que uno se imagina que puede llegar a ser, es sumamente gratificante, y es algo que es muy bueno, y que realmente no tiene que tiene un valor muy importante para las personas. ¿Por qué? Porque los objetivos, por lo general, los que no tenemos ningún tipo de discapacidad, a veces creemos que si no hace la cumbre de la Aconcagua o no hace la tirolesa más larga del mundo, no tiene sentido. Y a veces, como en la foto, en el caso de Pablo, que era la primera vez que se colgaba con un arnés, hicimos una tirolesa de 5 metros, y para él fue la experiencia de su vida. Entonces, ese también es el concepto que hay que adoptar a la hora de pensar en actividades relacionadas con la accesibilidad, ¿no? Aunque pequeñas experiencias, las pequeñas experiencias son las que van de alguna forma forjando y motivando a poder hacer otras y sumarle más adrenalina. En el caso mío me gusta esto de ir sumándole desafíos y obstáculos e ir derribando estos obstáculos. En este conjunto de caminar surge esta idea. Esto también es a modo anecdótico, porque pensamos en una marca. ¿Por qué? Porque teníamos este granito de arena que pusimos nosotros al principio como cabañeros, de forjar con el municipio, hablar con el restaurante que tenemos a la vuelta, que vino un día y nos preguntó: ustedes que viene gente, veo que viene gente con sillas de ruedas y a veces vienen al restaurante y a nosotros nos da vergüenza porque tienen que esperar en la puerta y no pueden entrar y vienen a buscar la comida y demás. ¿Cómo es esto? Bueno, entonces también empezamos a trabajar con ellos en forma desinteresada, obviamente. Es una construcción que tenemos que hacer desde el punto de vista social, colectiva, de la comunidad.
Empezamos a dar los primeros pasos, hicieron su baño adaptado, incorporaron un menú en braille, hicieron su rampa de acceso, y hoy están trabajando también en la accesibilidad. Y como se sumó él, se sumó otra amiga, que es Dafne, que hace Equino Recreación, que es una amiga que trabaja en eso, tiene una silla también para hacer una doble montura para poder hacer trekking, un spa, donde también tiene un natatorio con accesibilidad, donde todo el espacio está preparado, con la gente amiga de Alto Rumbo, que hacemos actividades de montaña, que son de turismo aventura, y que tienen un refugio también, que también ahora les voy a contar qué pasó con ese refugio en el Champaquí, y el parque este que les nombraba recién, donde hicimos la actividad del encuentro, que es Cuaras, que también tiene condiciones de accesibilidad, y donde algunas actividades están adaptadas para poder hacerlas. Y surge esta idea, este clúster, esta especie de marca, para que cuando una persona llega a nuestro destino pueda de alguna forma hacer distintas actividades y que las pueda elegir, ¿no? O sea, acá tenemos un abanico de muchas opciones donde las personas pueden elegir qué hacer. Y esto con respecto a lo que pasó con la silla y todo lo que veníamos haciendo, esto fue algo que sucedió el año pasado, la experiencia del Champaquí. Nico Estupenengo es un amigo que lo conocí también en el encuentro de turismo alternativo adaptado, o sea, este tipo de encuentros, y lo hablaba con Mariano, que es otro amigo, que es el responsable de Alto Rumbo, nos unió de cierta forma donde cada uno no se miraba en su propio ombligo, sino que miraba un poco alrededor y se dio cuenta de que había mucha gente que estaba en la misma, esto de buscar distintas alternativas y mejores alternativas para todos, y encaramos este sueño de subir al Champaquí. Con la silla era su primer desafío de alta montaña, y Nico que se animó y lo hicimos. Entonces esta es una de las fotos. Nos tocaron días bravos con respecto al clima. Nos tocaron de los 3 días, 2 días y medio de mucha lluvia, mucho frío, niebla, pero las ganas fueron muchas. Fue un desafío realmente muy grande, de marcha de promedio de 8 o 9 horas por día, en ascenso, y donde pusimos a prueba el monociclo, la champa, ¿no? Que hoy realmente tenemos ahí algunas esperanzas y hay buenas noticias para que la champa se pueda ver en varios lugares de la Argentina. Así que en estos próximos días seguramente vamos a tener noticias con respecto a esto, ¿no? De ir ampliando la oferta de elementos y de turismo accesible en todo el país y en Sudamérica, que eso también es algo importante. Así que hicimos esta actividad, esta experiencia con la champa, con Nico. Nico fue con su perra de asistencia, con Sofi, que se cansó, pobrecita, y también ahí me abrió la idea de también hacer una silla para la perra, que no estaba acostumbrada a caminar, pobrecita. Y esta es una foto que a mí me gusta mucho, porque es una foto donde representa lo que Nico logró y lo que soñó de poder estar arriba de las montañas después de un accidente que tuvo él cuando era muy joven, y después de esa lesión nunca más se imaginó poder vivir una experiencia de este tipo, que fue una experiencia realmente extrema, una experiencia, ya les digo, fueron 3 días intensos de una actividad que tuvimos que conformar un equipo muy grande de trabajo, con guías, con profesionales del área, y donde pusimos a prueba este elemento, que es un elemento también que sirve como un elemento de rescate, la silla, la champa bike, más allá de que sea un elemento recreativo, tenemos también la posibilidad ahora de hacer una carrera de montaña con la silla, que la vamos a hacer también, si Dios quiere, a fin de año. Es un elemento de rescate que sirve para tenerlo en estos lugares.
Y en esta foto, también es una foto obviamente de felicidad con Nico en el refugio Rancho de Luna, que está al pie del Champaquí, arriba en los 2.400 metros. Tomamos el compromiso, y lo tomó también nuestros amigos de Alto Rumbo que conforman esta idea de Champaquí accesible, de hacer el primer refugio de montaña adaptado. Así como lo escuchan, Nico lo inauguró y lo pensamos también para él, para que cuando llegue al refugio, una vez que él se baja de esa silla que es la Champa Bike, con su silla de rueda pueda estar en un refugio de montaña. Así que se adaptaron las sendas que unen estos domos con la zona de los dormitorios, que es un casco de estancia viejo, un puesto de estancia, mejor dicho, donde estaban los puesteros. Este lugar se acondicionó, se eliminaron los escalones, se hicieron rampas, el baño también se adaptó, se hizo un trabajo muy intenso. Imagínense que en este lugar la única forma de llegar es caminando, y las cosas que se llevan a lomo de mula, las cosas pesadas. No hay energía eléctrica, o sea que con todo lo que eso implica se pudo desarrollar y hacer un refugio accesible. Por eso digo que en este recorrido y en este transitar, para mí no existen barreras, no existen límites. Todo el tiempo estoy buscando nuevos desafíos con respecto a la accesibilidad, trabajar en cosas nuevas, en dar soluciones, porque realmente pasa esto también en nuestro rubro, que a veces cuando uno habla de accesibilidad la gente se asusta y se cree que va a generar una inversión muy grande para hacer cambios. Obviamente que cuando uno tiene que hacer cambios sobre algo construido es mucho más costoso que cuando uno lo piensa desde el vamos, ¿no? Desde el diseño y desde el pensar lo que uno quiere. Y en este pensar nos pasaba cuando uno hacía las capacitaciones y daba las charlas, que todo quedaba en el decir, ¿no? Esto del decir. Entonces me di cuenta, más allá de lo que yo veía como emprendedor, en mi complejo y todas las cosas que podía ir resolviendo, en este mundo no hay gente que te lo resuelva, y que te lo resuelva con un costo mínimo o que no sea tan complicado, ¿no? Quitarle ese tinte de complicado, de costoso, de que es todo un tema, todo engorroso. No, esto es fácil, o sea, es una cuestión de voluntad. Entonces, esta experiencia me pasó en el municipio de Tigre con los polideportivos, donde tenían, por cuestiones obviamente como municipio, generar condiciones de accesibilidad en los polideportivos. Y la obra civil de hacer una rampa realmente era muy costosa, y a veces no todo el tiempo era utilizada. Entonces lo que hice fue diseñar un sistema de rampas que se pone y se saca, que es un sistema de rampas de aluminio y de acero inoxidable, con una silla de transferencia anfibia, pero que es una silla, no es una reposera como la que uno está acostumbrado como silla anfibia, ¿no? Que es una silla mucho más corta, tiene mejor maniobrabilidad, o sea, es algo mucho mejor para este tipo de lugares. Que esto también se aplica para los hoteles. A veces cuando uno habla en los hoteles o lugares donde tienen piscinas, dicen, no, pero si yo tengo que hacer una rampa, tengo que hacer toda una obra civil, poner material, concretos, y me resta lugar. Bueno, tranquilamente esta rampa es una solución para ese tipo de natatorios, ¿no? Esto se puede poner y sacar las veces que sea necesario, es algo que es liviano, no es muy pesado, y le da una solución concreta a un problema que a veces uno se marea y no sabe para qué lado encarar. Como esta solución, tengo pensadas un montón y de hecho las estoy llevando adelante. Desde sillas de transferencia para el transporte, como sillas de ruedas para poder ir a pescar, meterse en pantanos, que también es algo que lo estoy desarrollando. Y en este contexto de pandemia, también
dije, esto lo hice para el complejo de cabañas mío, con esto de los nuevos protocolos. Todos los sanitizadores, todos los que encontramos en los negocios, farmacias y demás, tienen accionador con el pie, con el pedal, ¿no? El sanitizador para que salga el gel en la parte superior. Dije, ¿cómo no puede ser? ¿Cómo puede ser que no haya un sanitizador con accionador manual para las personas que están en silla de ruedas? Donde primero, obviamente que con el pie no lo pueden hacer, y que esté a la altura para que lo puedan utilizar. Así que desarrollé este sanitizador con accionador manual y además con una identificación en braille, como un anexo, como para hacer un producto completo desde el punto de vista Perdón, de la accesibilidad. una Sí, pregunta. sí. ¿Eso para qué, para dónde es ese sanitizador? Este sanitizador lo desarrollé para mi complejo de cabañas, que obviamente puede ser utilizado. De hecho, me lo han pedido en el municipio de Tigre ahora, que lo van a incorporar Ajá, en los museos y en los sí. distintos establecimientos que tiene el municipio. Ah, bien, Eh, muchísimas gracias. no, por favor. Eh, Así que bueno, de esta forma uno va sumando y va incorporando nuevas ideas al mundo de la accesibilidad. No sé cómo estamos. ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, 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 vamos muy bien, Perfecto, bien. no te preocupes. Bueno, acá un poco para mostrarles de qué se trata esto, de lo último que hice, que esto está fresquito, que es el sanitizador. Bueno, básicamente pensado de esta forma, no hay a nivel nacional este tipo de elementos, con lo que genera también una alta demanda. Hoy por hoy, hoy es furor el tema de los sanitizadores, pero con este concepto de accesible no hay. Entonces, también me genera una gran demanda el hecho de poder hacerlos y fabricarlos. Y ahí damos por terminada un poco este recorrido de mi experiencia con respecto a como emprendedor en esta línea de temáticas desde el turismo, y cómo de alguna forma lo combiné con mi primer rubro, que fue el hecho de construir y hacer desde el punto de vista de la herrería y de la construcción. ¿Preguntas quieren hacerme? Sí, Sí, Adriana. Adriana. Está mutada, Adriana. Ahí, Está. ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo casualmente estoy terminando un curso de accesibilidad universal Sí. y justamente estoy ahora concursando en una competencia de emprendedorismo para desarrollar lo que es la accesibilidad universal. Bien. Pero casualmente la pregunta viene a que si bien hay leyes y hay normativas que hablan de accesibilidad, no de accesibilidad universal, localmente acá en Argentina y puntualmente en Rosario, que es donde yo estoy, Sí. lo que no existe es todo lo que tú dijiste al principio bueno, de que además de que son buenas prácticas, además de que es una cuestión de derechos humanos y toda esa cuestión, lo que yo me encuentro es con las cuestiones de que las empresas, digamos, todas aquellas empresas que tienen incluso entornos de uso público, ¿no? Por todas las personas, vamos a suponer a empresas que tienen atención al cliente o bueno, cualquier tipo de empresa, no estoy hablando de la parte turística, aunque me sumo a que también, no lo ven todavía como una necesidad y como un beneficio. Entonces, a la hora tú de salir a decir, bueno, no, miren, señores, hay una forma de convertir o de transformar o de adecuar tu espacio razonablemente para que no
se haga, como decías tú, un gran gasto, porque realmente no pasa por ahí, pasa por la idea y la voluntad, te encuentras con con la traba de que te dicen, bueno, no, yo ya tengo la rampa de ingreso, mi ingreso es amplio, yo no voy a estar gastando, no me sirve, ¿para qué me sirve eso? O en qué me beneficia. Lo ven como un gasto, no como una inversión. Entonces, yo entendí perfectamente todos los números y los porcentajes y estoy de acuerdo y lo que hiciste fue confirmarme algo que yo suponía, pero ¿cómo haces tú en ese sentido? Porque tú tienes un caso concreto, real y palpable, ¿no? Pero para que esto se pueda dispersar en forma exponencial y que realmente se lleve adelante ese cambio de paradigma y que realmente tú no, a las empresas les puedes decir, no, miren, es que esto es un derecho, ustedes tienen que hacerlo, les van a beneficiar, van a tener mejor reputación, pero ¿cómo se hace realmente para que eso sea, digamos, por supuesto, un potencial negocio para uno, pero que el del otro lado se den cuenta realmente que es una inversión y que ya les queda para futuro y que decidan entonces hacerla? ¿Cómo se logra ese convencimiento? Bueno, es una muy buena pregunta y creo que es algo que es una tarea de todos poder generar la amplificación de estos encuentros, por ejemplo, ¿no? O de lo que hacen las fundaciones, como en el caso de Comparlante, y de lo que hacen muchísimas instituciones. Hoy el contexto que vivimos creo que es una gran oportunidad como para poder darle más visibilidad a estas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista de mirar al otro y de entender al otro. Y también hacer un poco de reflexión de cuando uno trabaja en esto y que también lo hace por uno, ¿no? Desde el punto de vista egoísta, ¿no? Pensando egoístamente, uno dice, yo lo hago por mí también. Porque yo también voy a llegar a ser un adulto mayor, voy a tener dificultades al trasladarme, puedo tener alguna lesión, puedo tener alguna incapacidad en algún momento. Entonces, creo que pasa por eso, ¿no? Pasa también por una cuestión de formación también desde el ámbito educativo, falta también un compromiso real de los estados y que haya realmente una comunicación y que realmente cuenten cuál es la realidad. Es un trabajo muy, muy grande. Mira, el otro día hablaba con un amigo que tuvo la posibilidad con un proyecto personal, de contenidos digital y de generar videos y eso, de viajar por el mundo durante 2 años y medio, recorriendo 130 países y demás. Entonces era como mi referente con respecto a esta temática de la accesibilidad. Digo, contame qué pasa en tal lugar, en otro, en este. Y me contaba lo de Japón. Y a mí me llamó la atención porque, digo, ¿cómo es la accesibilidad en Japón? Digo, ¿se habla de accesibilidad? Y me dice, no, vos sabés que no se habla. Y es algo que nosotros también, yo digo, ¿no? En algún momento dejemos de hablar de turismo accesible y de accesibilidad. O sea, hablemos en general de cosas, que eso ya tiene que estar incorporado. Y decía que no está, o sea, que no lo hablan porque cada uno desde su rol cuando desarrolla, ejecuta o hace algo, lo hace pensando en sus padres y en sus abuelos. Entonces, el arquitecto, por ejemplo, cuando diseña un edificio, no hay mayor orgullo para él que su abuelo pueda visitar la obra que él hizo. Lo mismo cuando uno compra una casa, diseña una casa o hace su casa. Que pueda venir su abuelo, que pueda venir su padre, que pueda disfrutar esa casa. Entonces, es una cuestión mucho más filosófica y cultural, ¿no? Que obviamente nos va a llevar muchos años. Y este cambio de paradigma, nosotros siempre hablamos de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde no aparece en imagen personas con discapacidad, no aparecen adultos mayores, no aparecen mujeres, no aparecen niños, aparece el hombre productivo 100%, joven, fuerte, que lo único que sirve es para producir. El diseño de las ciudades, donde se han diseñado las ciudades también, de una forma
donde no se contemplaba esto del diseño universal. Se hacía para Claro. las personas que producían, nada más. Y si sos viejo, quedate adentro, y si sos discapacitado, quedate Claro. adentro. Y Claro. si sos... Entonces, hay un montón de cuestiones, estas barreras culturales que debemos ir rompiendo. Yo siempre lo pongo en el ámbito del turismo, de los negocios y los comercios, digo, ¿por qué los mostradores son altos? ¿Quién me puede dar una respuesta? ¿Por qué? Entonces esto de copiar, ¿no? Sistemáticamente decir, bueno, si hizo de esta forma, bueno, hay que seguir haciendo, pero nadie se puso a pensar de por qué un mostrador es alto, porque cuando yo llego a un hotel y hago en la recepción del hotel, me tengo que quedar parado para llenar las planillas o los datos y no me puedo sentar. Entonces, si yo lo pensara desde ese lado, diría, bueno, sí, lo hago bajo, llega la persona, se sienta, estamos a la misma altura, viene un chico, una persona en silla de ruedas, o sea, hay un montón de cuestiones que tenemos que trabajarla, que esto que es de la empatía y de realmente ponernos en el lugar del otro. Yo estoy todo el tiempo, por ejemplo, en mi lugar de trabajo, o cuando puedo salir, salgo con silla de ruedas. Ahora cuando voy a ver a mis amigos que están en silla, a veces me llevo la silla y salimos todos en silla. Porque también tengo la necesidad de saber, más allá de esto de preguntar y de ver cuáles son las necesidades, también de tener esa experiencia. Y cuando uno hace las capacitaciones y hace este tipo de encuentros, es fundamental poder hacerlas vivencial, ¿no? Darse los ojos, salir con bastones, estar en silla de ruedas, ponerse sobrepeso, ponerse mochilas y cosas pesadas para entender cómo es una persona con exceso de peso, o cuando una mujer está embarazada, las dificultades que tiene para moverse. O sea, pero insisto con esto de que es un trabajo que lo tenemos que hacer como sociedad, y nosotros que nos comprometemos y trabajamos en esto y nos reunimos y trabajamos hoy y nos juntamos en esta charla de Zoom, tenemos que ser amplificadores de lo que pasa y de las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Y tarde o temprano esto va a llegar, pero bueno, es un trabajo hormiga, ¿no? Pero Claro. no hay que bajar los brazos. No, desde luego que no. Bueno, yo no me di cuenta de decirte de entrada que yo tengo un hijo de 23 años, que él es usuario de silla de rueda. Entonces, bueno, desde que él nació y hasta el día de hoy, inclusive yo veía las imágenes de la montaña, y nosotros son 4 hijos, mis hijos. El mayor es el que usa silla de rueda. Y desde que él era chico, nunca, digamos, nos bloqueó el hecho de que él no caminara, o que tuviéramos que, como veía yo en las imágenes, que ustedes, bueno, armaron esa silla, nosotros también hemos hecho distintas cosas y nos hemos inventado y autofabricado distintas cosas para que él pudiera también, pero siempre fue con cuesta arriba, digamos, con dificultad, porque somos simplemente 2 padres que no somos ni ingenieros, ni somos arquitectos, ni somos constructores, digamos, y mi hijo nació cuando no existía internet, tampoco teníamos la posibilidad de la cantidad de información que hay hoy en día. Cuando tú comentabas el tema de los otros países y lo de Japón, bueno, nosotros con mi hijo tuvimos la oportunidad de viajar bastante, íbamos a una clínica especializada en Estados Unidos y en Canadá, y la sensación era, más allá de que igualmente en esos países que están mucho más evolucionados, igualmente hay a veces, te encuentras también a veces con algunas barreras, pero la sensación era bajarse bueno, de entrada yo acá en Rosario no podía subirme al avión, tenía que manejar 300 kilómetros e ir hasta Buenos Aires, porque acá no hay manga, aún al día de hoy tampoco hay manga. Entonces, bueno, la sensación era salir de Seiza, y una vez que uno bajaba en el aeropuerto, en cualquier aeropuerto de allá, la sensación era como de libertad, como decir, ¡ay, qué suerte que estamos acá, que acá tenemos ayuda por todos lados! Y teníamos, digamos, transitábamos con bastante libertad. Pero estoy de acuerdo, o sea, esto es cuestión de educación, y lo que planteas de Japón tiene que ver con ese concepto universal, que hoy en día nosotros, porque estamos todos, calculo que en este Zoom, con alguna relación directa o indirecta, lo entendemos y nos damos cuenta, pero es que tiene que ser así, como no ha sido así. Pero lamentablemente, y yo ahora sí voy a hablar por Rosario, más allá de que Rosario ha tenido varios
varias modificaciones de la normativa y más o menos Sí, la trata, conozco. pero lamentablemente, no están haciendo las cosas bien, digamos, están haciendo las cosas como para que estén, pero no tienen usabilidad. Por ejemplo, en el centro de la ciudad no podrías solo, sin ayuda, transitar como dices tú, en una silla de rueda, porque una vez que bajas en la primera rampa, te estrolás contra la calle o algo te pasa. Entonces, pero digamos, yo apunto a que la parte pública, digamos, por descarte, en algún momento se va a tener que ayornar con todas estas cuestiones y con toda esta forma de construir y de modificar los espacios, porque lo va a tener que hacer porque incluso considerando el tema de derechos humanos, Argentina es un país miembro, firmó, Claro, digamos, claro, la convención. firmó. Claro. Entonces están obligados, pero yo hablaba con una mujer de acá de Rosario que está en la parte, este año comenzó en la parte del área de discapacidad de la municipalidad, que está haciendo el curso conmigo, y ella me decía, es un caos porque está la Secretaría de Planeamiento, nosotros, o sea, no terminan de trabajar en conjunto, entonces cada área hace lo que ya debe saber cómo funciona en todas partes. Entonces yo apunto a que me parece mejor acercarnos a todo lo que es la parte privada, porque hoy en día sí es cierto que las generaciones más jóvenes les importa la reputación de una empresa y les importa si la empresa tiene ciertos valores, digamos, como también las cuestiones ambientales y otras cosas, ¿no? Y las cuestiones de diversidad y todo eso. Entonces, yo pensaba que a lo mejor por una cuestión de reputación y por una cuestión también de la cantidad de personas que abarca lo que es un diseño universal, porque esa silla que tú mostrabas en los natatorios puede ser una persona mayor, no necesita ser una persona que tenga una discapacidad. Esa silla la puede usar una variedad de personas y que si eso tú lo trasladas a un lugar privado, a un hotel privado, le estarías dando la posibilidad a ese hotel de que pueda ofertar, de que tiene, digamos, entonces yo lo pensaba por ahí, pero aún así creo que es difícil porque lo ven como un gasto y no como una inversión. Pero bueno, no hablo más para que hablen los demás. Pero sí, es así, realmente es una construcción colectiva y lo que pasa en los estados, o sea, a nosotros me pasa en Tigre, yo me peleo todo el tiempo porque, bueno, transito por acá y yo trabajo en la comisión, soy asesor ad honorem de la comisión de accesibilidad del municipio. Y hablamos todas estas temáticas y uno sale a la calle y de repente ve a la cuadrilla haciendo desastres. Y uno dice, pero ¿qué parte no se entiende de lo que habíamos charlado? Y no, y ni se enteraron. Entonces, y pasa esto a nivel nacional y pasa a nivel provincial, o sea, es un problema que todavía nos falta mucho. Ojo, Argentina tampoco dentro del contexto de Sudamérica y Latinoamérica no está tan mal. Diría que somos bastante pioneros, pero obviamente no nos podemos conformar con eso. Tenemos que seguir trabajando en generar muchos espacios accesibles. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Adriana, también por tu consulta. Como lo habíamos comentado, siempre buscamos desde este espacio denominado Startup Ability conectar ideas, precisamente hacer un vínculo entre estas iniciativas tan innovadoras como la que propone Alejandro, con las necesidades de diferentes grupos de intervención, como son las emprendedoras y los emprendedores que buscan fortalecer sus emprendimientos, sus iniciativas y precisamente vincularlas con estas experiencias y estos aprendizajes desarrollados durante la experiencia, en este caso, de Alejandro, que muy amablemente nos los ha compartido y que estoy muy seguro de que ha enriquecido nuestra visión de hacia dónde podríamos dirigirnos el momento de desarrollar iniciativas de emprendimiento que tengan como un soporte fundamental a la accesibilidad universal. Es así, Alejandro, que no podemos hacer otra cosa que agradecerte, pues estrechar estos lazos y este relacionamiento que hemos buscado formar contigo para futuros proyectos y evidentemente dar la bienvenida a todas las y los emprendedores que nos están acompañando
para que nos hagan llegar sus consultas, sus sugerencias y quizá nuevas temáticas que ustedes quisieran desarrollar que sigan aportando precisamente a este entorno emprendedor que tiene una característica adicional. Ya no es cualquier entorno emprendedor, sino que es un entorno emprendedor inclusivo y accesible. Es así pues que les damos gracias por habernos acompañado en este taller. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a escribirnos a través de nuestros medios de comunicación y redes sociales en Comparlante y pues a participar de futuros espacios. De parte de toda la organización les agradecemos muchísimo y para este cierre le invito a nuestra fundadora Lorena Julio para que nos pueda dirigir unas palabras finales. A todos y todas, muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta nueva sesión de Startupability. Esperamos que haya sido de su agrado. Seguramente a todos nos llevamos algún detalle, algo que podemos incorporar en nuestros propios emprendimientos. Agradecer siempre al equipo de toda la fundación que está detrás de estas sesiones, a Celeste que nos acompañó hoy con los subtitulados, a todos los que estuvieron ocupándose de las cuestiones técnicas. Digo, esto es, es mucho trabajo lo que hay detrás de cada estas horitas que compartimos vía Zoom, pero que después quedan en YouTube y que seguimos compartiendo en las redes sociales de Fundación Comparlante y que sabemos que para muchas personas son recursos muy, muy valiosos porque nos hacen llegar los comentarios, los agradecimientos y también las propuestas, y por eso es que estamos en este mes de agosto focalizados en lo que es emprendimiento accesible, porque nos pidieron los mismos emprendedores que era un tema en el que querían profundizar. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar cerca de Fundación Comparlante. El año pasado Alejandro viajó hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, tuvimos una reunión con el área de turismo del municipio de Villarimo, dimos una charla juntos. Esto quiere decir que no es la primera vez que nos está acompañando y ofreciendo todo su conocimiento y experiencia. Es un gran colaborador de la casa. Así que, Alejandro, muchísimas, muchísimas gracias una vez más por tu tiempo y por tu dedicación. Gracias a todos los que gracias, Ale. Y gracias a todos los que participaron, a los que estuvieron conectados, a los que nos siguen en redes. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Hola, Alejandro. Ahí como antes que te desconectes, Alejandro, ¿me escuchas? Sí, Alejandro. Sí. Justamente yo me conecté a través lamentablemente llegué ya muy tarde y vi el link. Dame un segundo. ¿Querés que nos conectemos por privado o cómo hacemos, Lore? No hay problema. Sí, mi buena amiga Mónica Flores, que está aquí en el grupo, que es tía de Sebastián Flores, me dio el link, pero yo llegué recién hace unos 20 minutos. Hay una persona, un argentino también, muy buena persona, casado con Ivonne, una señora ecuatoriana que ya está de vuelta en Argentina. Le dije que entre acá, ojalá alcance. Él diseña ascensores personales, es un ingeniero muy capaz que puede aportar. Estaba oyendo este rato sobre todo esas bajadas que hacía de las piscinas, desde ahí comencé a ver. Entonces creo que con Arturo, no recuerdo el apellido, que es casado con Ivonne, una amiga, Ivonne, ojalá se conecte con ustedes, puede aportar algunas cosas, ¿no? Yo soy arquitecto, me interesó, vi la parte de diseño, ¿no? También lo que puede ayudar, igual que Mónica, también somos arquitectos, ¿no? Mi buena amiga Mónica Flores. Eso nomás, y ¿hay alguna página? Me imagino que Mónica sabe en qué página se les puede contactar a ustedes. Sí, precisamente estamos escribiendo en el chat nuestros canales de contacto. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales como @comparlante y en nuestra página web www.comparlante.com. Adicional a esto, pues tienen nuestros correos electrónicos para mantenernos en contacto y creo que, mi querida Lore, tienes una observación. No,
cerrar, agradecerles, nos vamos a estar comunicando con David también, muchas gracias por la intervención, y por supuesto, esto es exactamente lo que queremos, que nos acerquen más oportunidades. Si hay otras personas que están inventando, que están creando al servicio de la accesibilidad, Startupability es el lugar en el que nos tenemos que encontrar. Muchísimas gracias, será hasta el próximo miércoles, que tengan todos buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.